Un saludo a todos, estamos nuevamente aquí en mi canal de YouTube para seguir hablando de cosas maravillosas de la Biblia. Hoy tenemos un tema súper especial. Hoy estaremos viendo el capítulo 4 del libro de Génesis, un tema tan importante como lo es la ofrenda. Hablando un poco acerca de Caín y Abel, de estos hermanos que son los primeros que la Biblia nos narra que le trajeron una ofrenda al Señor. Empecemos por decir que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. No sabemos cuánto tiempo ellos ya tenían viviendo fuera del huerto. Adán conoció a Eva, es de una relación íntima, de una relación sexual, la cual da como fruto a este primer hijo que es Caín. Hay algo maravilloso aquí que Eva dice, emocionada: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y esa frase tiene algo de especial porque ella sale del paraíso con una promesa, creyendo o esperando en que el Señor va a levantar a alguien de la simiente de la mujer, la cual va a derrotarla, y ella piensa que va a ser su hijo Caín. Por eso ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. No sabemos si también la exclamación la hace porque ya había adquirido ella antes mujeres. Acuérdense que Génesis capítulo 5 dice que Adán y Eva tuvo hijos e hijas, muchos. Cualquiera de las dos situaciones puede ser la exclamación, que esperaban ya la promesa o que no había tenido también varones, sino puras mujeres, ¿no? Recordemos también un punto importante antes de empezar este estudio, es que la Biblia nos nombra a Caín y Abel personajes principales de la historia que nos van a ayudar para entender lo de la salvación. No es que nomás hayan existido ellos, ¿no? Con que Eva dice, he adquirido varón, qué bendición, está emocionada. Es muy importante que nosotros tengamos buenas expectativas acerca de nuestros hijos, así como ella. Ella vio a Caín y dijo, veo algo en él maravilloso, a lo mejor él es el que va a derrotar a la serpiente. Puso sus ilusiones quizás en él. Y es bueno que nosotros como padres, cuando nacen nuestros hijos, digamos, oye, qué bendición este muchacho, esta muchacha, ver en ellos cosas maravillosas, propósitos grandes, poderosos de Dios, pero no solamente verlos o creerlos o sentirlos o esperarlos, sino debemos de trabajar para que nuestros hijos sean grandes siervos o siervas en la obra de Dios. Tener buenas y grandes expectativas acerca de nuestros hijos es algo muy especial y que debe de ser. En el capítulo 4, en el versículo 1, vemos que Adán y Eva tienen a su hijo que es Caín. Después, cuando vamos al versículo 2, ya aparece otro personaje que es Abel, que es el segundo hijo de ellos o el segundo varón que nos menciona la Biblia. También tenemos algo que ver, que la Biblia nos dice los acontecimientos muy rápido. Tiene en el versículo 1 tiene Adán y Eva tienen a Caín, y en el versículo 2 ya tienen a Abel. Obviamente tuvo que haber pasado el tiempo entre nacimiento y nacimiento. Inmediatamente dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces la Biblia es muy puntual, pero para que ellos llegaran a ser tanto pastor de ovejas como labrador de la tierra, pues tuvo que pasar obviamente mucho tiempo, tuvieron que pasar años para que ellos pudieran ejercer estas labores. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la Biblia se va al punto, pero tiene que pasar el tiempo o los años naturales, ¿no? Para que ellos llegaran a ser. Que hay algo de importante que nos muestra a dos muchachos que tienen un oficio, tienen un trabajo, tienen una ocupación, están entretenidos en algo que rinde un fruto para la familia, un bienestar. Nuestros hijos deben de ser orientados para que ellos también sean personas que den fruto, que ellos ejerzan una carrera, que estudien, que se preparen, para que ellos puedan ser personas productivas en la vida, tanto para ellos. También hay algo muy importante que los tenemos que orientar a nuestros hijos en lo de Dios, que ellos conozcan nuestra historia, cómo yo llegué al camino de Dios, que sepan tu testimonio, que sepan de dónde te sacó Dios, que sepan las maravillas y las hazañas que Dios ha hecho en tu vida. Después que conozcan tu testimonio de tu trabajo, qué he hecho, cómo me he desarrollado en el camino de Dios,
¿Qué cosas me ha delegado Dios y qué fruto he tenido? Cuéntale tus victorias, cuéntale tus logros, cuéntale tus metas, cuéntale tus planes, para que tus hijos vean, puedan inspirarse en tu trabajo, en tu ministerio, para que ellos puedan apasionarse como tú lo has hecho para Dios, para que en determinado momento, cuando ya no estés tú, tus hijos por sí solos o cuando ya estén en una edad adulta, ellos puedan también ofrecer lo mejor a Dios, porque ya su padre y su madre le dieron el ejemplo. Es muy importante esto para nuestros hijos. Educarlos y prepararlos para la vida, tanto en lo secular como en lo de Dios. Entonces pasa el tiempo, están viviendo estos muchachos, donde Caín, por voz de Adán y Eva, debieron de recibir instrucción también a Abel. Miren muchachos, nosotros estuvimos en el huerto, ahí Dios nos tuvo, después hicimos las cosas mal, nos equivocamos y Dios nos juzgó, pero nos dio una oportunidad y la serpiente nos engañó y ahora ya vivimos aquí. Quizás alguien de ellos le preguntó, pero ¿podemos ir y tratar de vencer a la serpiente? No, Dios hizo un plan de cómo lo tenemos que hacer. Tenemos que esperar que venga un redentor del que lo va a derrotar. Un día llegará, Dios va a disponer de quién. Por lo pronto nosotros en agradecimiento al Señor lo que podemos hacer es acercarle una ofrenda del fruto de nuestras manos, de nuestro trabajo como agradecimiento. Es lo que ahorita nosotros podemos hacer. Yo me imagino este diálogo, ¿no? Que eran los elementos que ellos como primera familia podían tener y que Adán y Eva habían ministrado o debían de haber ministrado a sus hijos para que ellos pudieran acercarse a Dios y agradarlo. Pasa el tiempo y llega el momento en el que ahora ellos tienen que ofrecer ese sacrificio a Dios. Dice la Biblia que andando el tiempo, vienen los dos con sus ofrendas para el mismo Dios. Hay algo maravilloso en la ofrenda. La ofrenda es acercarle algo a Dios por agradecimiento, pero es voluntaria. Es algo tremendo medir que Dios nos deje a nuestro criterio qué ofrendarle. Que Dios nos deje a nuestro agradecimiento, a nuestro corazón, decir qué le voy a dar. Hay mucha gente que no tiene voluntad de ofrecerle algo a Dios. Mucha gente, hermanos o creyentes o gente que conoce la Biblia, anda buscando textos para no ofrendar o para decir que no es de Dios. Pero la ofrenda es algo tan maravilloso como voluntario. Es decir, nadie te puede obligar a hacerlo. Si tú no tienes un buen corazón para hacerlo, es mejor que no lo hagas, porque la Biblia dice que Dios acepta ofrendas y hay ofrendas que no las acepta porque son por voluntad del ser humano. Y Dios recibe unas y otras no, que es lo que veremos enseguida. Caín nos da a entender la Biblia, el libro de Génesis, que él agarró de su voluntad, de lo que estaba haciendo con un espíritu no correcto, de una manera no como le agrada a Dios y se la ofreció al Señor. Como cuando dicen, pues Dios no necesita ahí, dale lo que sea. Es una ofrenda más. Como cuando metes la mano a la bolsa y que la ofrenda, y, sí, ahí échale. O decimos, Dios no necesita nada, pero no le damos porque Dios necesite. Yo le doy porque estoy agradecido y porque el que necesita el pan de cada día soy yo. Entonces esa fue la ofrenda de Caín, sin fe, sin creer que Dios la iba a recibir o sin importarle. Pero por contrario a Abel, dice la Biblia que trajo de los primogénitos, es decir, lo mejor, lo buscó dentro de sus animales. Abel había entendido que necesitaba, él entendía que él era un pecador, que se estaba acercando a Dios como inmerecedor, como que era un honor poderle acercarle a Dios y que lo mejor que Abel tenía para darle a Dios, de todos modos no significaba nada, pero era su corazón. Entonces él buscó lo mejor para dárselo a su Dios, porque cuando uno cree que es uno el que necesita y cuando uno cree que Dios lo va a recibir, entonces es cuando uno se esmera por dar lo mejor. Dice que dio de lo más gordo, es decir, escogió lo primero y trabajó para engordarlo, o sea, le invirtió. No dijo, a ver, no, pues esto ya ni va a ser para mí, ya. No, él dijo, es para Dios. Lo tuvo que
engordar, le tuvo que dar de lo mejor para poder dárselo a Dios. ¿Por qué hizo esto? ¿O quién hace esto de una ofrenda? El que confía en que Dios la va a recibir. El que sabe que Dios es su sustento. No olvides que una ofrenda es voluntaria. ¿Que impulsaba a Abel darle algo a Dios? Su fe. Quizás tú no te atreves a ofrendar porque no has tenido fe. Quizás no has entendido que nosotros, de lo mucho que Dios nos da, le damos un poco, pero todo es de Dios. Abel dio lo mejor, una excelente ofrenda. A Jehová no le agrada la ofrenda de Caín, porque no le agrada ni su vida. Ya había pasado suficiente tiempo antes de la ofrenda para que Dios conociera quién era el ofrendante. Y no le agradaba su vida, por lo tanto no le iba a agradar lo que saliera de él. Y lo que a mí se me hace maravilloso es que nuestro Dios no es un Dios hipócrita. Él dice, no me gusta tu ofrenda y no le gusta. O sea, Él nos dice la verdad. Porque Caín estaba impulsado por el diablo. Y al llevar una ofrenda como él quiso, de la manera que él quiso, siendo un pecador voluntario, entonces él ahí estaba instituyendo una falsa adoración a Dios. Y de hecho de ahí se inicia la mala religión hasta nuestros tiempos. Entonces, ¿qué pasa con Caín? Pues se enojó con Dios, pero a Dios no le podía hacer nada. Entonces se fue sobre Abel, que sobre él sí tenía poder, porque se podía aprovechar de él. Y ahí empieza esa enemistad que Dios puso, que le dijo a la serpiente, va a haber una enemistad entre el bien y el mal, entre el que quiere hacer las cosas correctamente e incorrectamente, entre los que quieren adorar verdaderamente y falsamente, entre lo espiritual y lo carnal, entre Caín y Abel. Entonces Caín se enoja contra su hermano, mucha gente se enoja contra Dios, porque las cosas no son como ellos quieren, porque pasa algo que se sale de sus manos, pero la gente no le puede hacer nada a Dios. ¿Y qué hace? Pues se rebelan contra los hijos de Dios, se rebelan contra todo lo que sea Dios, no van a la iglesia a alabar a Dios, porque están enojados con Dios. El diablo no le puede hacer nada a Dios. Entonces, ¿qué hace? Contra los servidores de Dios. Entonces se enoja Caín, decae su semblante. Se enojó, se le notó en su expresión que no se sentía bien. Pero Caín nunca dijo, ¿por qué no te agradó? Caín no se benefició de la sensibilidad espiritual de Abel. Nunca buscó la clave, no dijo, mira, qué entendimiento tiene para hacerlo y que Dios se agrade. No le importó porque se cegó en su egoísmo. Entonces viene Dios y lo cuestiona, no se lo enjuicia, Dios le da la oportunidad, le dice, Caín, si hicieres bien, ¿no serías enaltecido como tu hermano Abel? Si tú ofrecieres lo correcto, entonces Dios te recompensaría, pero ¿sabes que no lo hiciste así? Dios rechazó su ofrenda, pero quiso razonar con él, pero Caín ya estaba enojado totalmente. Si nosotros ejercemos bien nuestro ministerio, si lo hacemos correctamente, vamos a ser enaltecidos por Dios. Pero si no, le dijo, si tú no lo haces bien, dijo el Señor a Caín, el pecado está a la puerta tocándote, se quiere apoderar de ti. Y el Señor parece decirle, pero yo estoy adentro de la casa de tu corazón hablándote. El pecado está afuera, pero te está incitando, te está tocando. Caín, yo no puedo evitar que el diablo quiera probarte o tentarte, pero sí te doy el poder para que venzas el pecado. El Señor permite que el diablo nos incite, pero lo permite porque te ha dado el poder para derrotar ese pecado, para no abrir la puerta en el nombre de Jesucristo. Tú tienes ese poder, cualquiera que sea la incitación, tú la tienes. Por eso el Señor permite, pero Caín no está dispuesto. Caín dice, no, yo no quiero la orientación de Dios, no me interesa. No quiero que hacer las cosas correctamente. Dios ya le había dicho, si tú le abres la puerta te vas a enseñorear de Abel. No le importó. ¿Y sabes todo por qué? Por no darle lo mejor a Dios. ¿Cuántas veces vemos o cuántas veces siendo pecador voluntario quiere ofrecerle algo a Dios? Quiere ofrecerle una alabanza, quiere ofrecerle economía, quiere ofrecerle alguna adoración, quiere ofrecerle algún ejercicio de lo santo. Siendo pecadores
sin intención de arrepentimiento, pero Dios no lo recibe, a Dios no le agrada. Y podemos ver gente que puede escalar. Caín estaba llevándole una ofrenda a Dios. Aparentemente se miraban iguales, aparentemente todo estaba normal, pero el que recibe o no recibe se llama Jesucristo. Caín le dice a su hermano, vamos al campo. Dejó que la llama del odio creciera, lo lleva al campo y lo mata, se levanta contra él con alevosía y ventaja. No sabemos con cuánta edad aventajaba Caín a Abel. Eva esperaba cuando dijo, oh, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Tenía una alta esperanza en él, pero lo que acababa de concebir era el primer asesino de la historia. Era su hijo Caín. ¿Qué pasó? Que Caín no soportó cómo Dios había enaltecido a Abel. No, quizás no soportó que andaba sonriente, que andaba contento, porque le había dado lo mejor a Dios. Así es el enemigo, así es la falsa religión. Va contra los verdaderos adoradores de Dios. Tratan de opacar lo que Dios hace en ellos. Minimizan los milagros y prodigios de Dios. Bajan a tierra todo lo divino por envidia, por celo. Le dice el Señor, empieza a cuestionar a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Le da la primera oportunidad como se la dio a Adán. ¿Dónde está Caín, tu hermano? Para que él pueda abrir su corazón a Dios. Le dijo Caín, yo no soy guarda de mi hermano. Por eso los padres tenemos que tener mucho cuidado con el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Ahí vemos el reflejo de Adán. Está siguiendo el mismo patrón. Adán dijo, la mujer que tú me diste me engañó. Él dice, yo no soy guarda de mi hermano. O sea, vemos el reflejo de la insolencia. ¿Qué has hecho? Le dice. Como le dijo a Adán. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Le dicen, ¿qué has hecho? Para que confiesen. Pero él no quiere confesar. Él no quiere decir. Y le dice, ¿qué no sabes que la sangre de tu hermano, que no tiene boca, como tú para confesar tu pecado, esa sangre clama a mí desde la tierra, dice. Alabado sea el nombre del Señor, porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Y después de la muerte, nuestras obras continúan, porque las hacemos para nuestro Dios. ¿Qué pasaba con Caín? Quizás lo había enterrado a Abel para que nadie lo viera, para que alguien creyera que se había ido. Pero Dios dice, yo oigo la sangre que clama a mí desde la tierra, de donde lo hayas escondido, el Señor lo sacó. Dios levantó el clamor para que Caín viera que no había nada imposible para Dios. Así como Él también se levantó de la tumba el tercer día, y así como también nos levantará a nosotros. No va a haber tierra, no va a haber nada que pueda tener las obras de Dios. Ante ese hombre intolerante, ante ese hombre que quiso ofrecer lo que sea, ante ese hombre que no le importó darle lo mejor a Dios, que quiso cuestionar, como quizás tú o yo lo hemos hecho, el no darle lo mejor a Dios, ya sea en dinero o en tiempo o en servicio o en disposición, devoción, en lo que sea. Lo maldijo, le dijo, vas a ser maldito porque tú mataste a tu hermano. La tierra le dijo, tú que eres labrador no te volverá a dar su fuerza, porque es mi tierra, parece que le decía el Señor. Vas a vivir errante y extranjero. Es decir, en esta vida vas a andar sin propósito, como esa gente que no tiene objetivos. Y lo peor es que Caín dice, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, él, en lugar de ir al arrepentimiento, toma el castigo para sí, para él. Dice, grande es mi castigo para ser soportado. Me echas de la tierra y me esconderé de tu presencia. Y quien sea que me vea, me va a matar. Y dijo el Señor, no te preocupes de eso, Caín. Si alguien te mata, va a ser castigado 7 veces. Porque nadie merece que alguien lo mate. Porque nadie puede dar vida, solo Dios. Y dice la Biblia que Dios le puso una señal. ¿Para qué? Para que él mismo supiera que el que se lo iba a justiciar iba a ser Dios mismo. Entonces, vemos que la avaricia, el que no le da lo mejor a Dios es porque lo quiere para él. Y eso te lleva a la egolotría. Caes en el ego. Y el ego te va a llevar al odio como a él. Odió a su hermano. Porque alguien sí da lo mejor. Porque no puedes tolerar o soportar. Y ese odio desembocó en que lo mató. Fíjense. Y al final, ¿saben qué logró Caín? Pues abandonar a Dios. Él se fue de su presencia por no darle todo a Dios. Bueno, quiero cerrar con esto. Así como Caín, hoy en día también nosotros tenemos que cuidar de realmente comprobar que Dios se agrada de lo que hacemos. No andemos errantes. Quizá algún predicador o algún cantante o algún siervo anda errante,
por no darle lo mejor a Dios. Cuando alguien le ha dado lo mejor a Dios, Dios abre puertas de bendición. Dios es el que está con nosotros. Nosotros no andamos tocando puertas. Cuando alguien anda errante es porque ya no sabe si Dios está con él o no. O es porque ya quisieron hacer las cosas como ellos quisieron. Y ya les ganó la avaricia. Cuando tú dejas de darle lo mejor a Dios en el ministerio que sea, en la función que sea, en la operación que sea, cuando tú dejas de dar lo mejor a Dios, entonces ya te conviertes en un errante, ya estás perdido, ya no sabes a dónde vas. Aunque prediques bonito, aunque cantes bien, aunque dances bien, aunque sirvas bien, aunque hagas lo que hagas, si no le das lo mejor, entonces tú ya estás perdido. Caín ya no pudo recomponer su ofrenda. Tú y yo estamos a tiempo de que si no le hemos dado lo mejor al Señor, empecemos por dárselo. Mi nombre es Carlos Martínez y mi deseo es que Dios te bendiga. Sigue adelante, busca a Dios. Y te invito a que ofrendes tiempo, dinero, vida, juventud, salud, disposición, profesión, inteligencia. Todo ofréndale lo mejor al mejor, a Jesucristo. Dios te bendiga grandemente.